Maricruz Olivier surgió como una de las figuras más fascinantes, intensas y enigmáticas del cine y la televisión mexicana de mediados del siglo XX. Para comprender la tragedia que marcaría su destino y el de la persona que amó con una devoción absoluta, es necesario volver al comienzo, a los días en que nada hacía presagiar que aquella niña de mirada profunda acabaría convertida en un ícono, y más tarde en un mito envuelto en misterio, dolor y silencio. Su historia, incluso antes de la fama, ya estaba marcada por esa mezcla de luz y sombra que acabaría definiendo su vida entera. María de la Cruz Olivier Obregón nació en un México convulso, que aún se debatía entre las tradiciones rígidas y la modernidad emergente. Su familia pertenecía a un sector de clase media que aspiraba a ascender, pero que vivía bajo normas estrictas donde el deber, la disciplina y la reputación eran pilares inquebrantables. Desde pequeña, Maricruz mostró una sensibilidad artística excepcional. Dibujaba, cantaba, recitaba poemas y memorizaba diálogos de radionovelas con una naturalidad que dejaba perplejos a quienes la rodeaban. Pero esa misma sensibilidad la hacía distinta, más perceptiva y también más vulnerable. Mientras otros niños corrían y gritaban, Maricruz observaba, analizaba, imaginaba mundos enteros en silencio. Su madre solía decir que la niña tenía el alma demasiado grande para su cuerpo, una frase que con el paso de los años muchos recordarían como una profecía involuntaria. En su adolescencia, Maricruz empezó a frecuentar círculos artísticos locales, primero como estudiante de teatro aficionado y luego como actriz en pequeñas producciones escolares. Allí descubrió algo más que una vocación, encontró la única forma de expresar lo que su educación estricta le prohibía mostrar. En el escenario podía llorar, gritar, amar, odiar, desobedecer. Podía explorar cada emoción que la vida cotidiana le exigía reprimir. Fue entonces cuando comenzaron los primeros conflictos familiares. Su padre veía el arte como un camino inestable, impropio para una mujer que, según él, debía aspirar a un futuro más seguro, matrimonio, hijos, una vida predecible. Pero Maricruz tenía otros planes. No soñaba con estabilidad. Soñaba con intensidad, con trascendencia, con dejar una marca que sobreviviera a su propio tiempo. Su determinación la llevó a ingresar a la Academia de Actuación del Instituto Nacional de Bellas Artes. Allí no solo destacó por su talento, sino también por su disciplina feroz y su capacidad para explorar emociones humanas profundas, con una autenticidad inusual para su edad. Compañeros y maestros hablaban de ella como una actriz nata destinada a papeles grandes, aunque pocos imaginaban lo grande y lo doloroso que sería su destino. En aquellos años de formación conoció a la persona que se convertiría en el gran amor de su vida. Un amor que por razones sociales, familiares y profesionales tenía que permanecer oculto. Su identidad exacta nunca fue totalmente revelada al público, y en esa ambigüedad reside gran parte de la leyenda, pero lo que sí es seguro es que este amor marcaría profundamente a Maricruz desde el primer instante. Eran dos almas igualmente apasionadas, igualmente sensibles, igualmente destinadas a encontrarse y quizá también a destruirse. Su conexión fue inmediata, conversaban durante horas sobre teatro, literatura, los dilemas morales de los grandes personajes trágicos. Y sin darse cuenta, empezaron a vivir su propia historia trágica. Lo suyo era un amor puro pero rodeado de obstáculos. Un amor que debía ocultarse tras puertas entreabiertas, miradas que decían más que las palabras, cartas destruidas antes de ser descubiertas. Maricruz, que en el escenario era capaz de desafiar a reyes y dioses en la vida real, tenía que luchar contra los límites de su época, una época que no estaba preparada para aceptar lo que ellos sentían. Su talento la llevó pronto a debutar en cine y televisión. La industria quedó cautivada por su presencia hipnótica, sus ojos intensos, su voz firme, su capacidad para transmitir emociones de manera casi visceral. Con cada papel, Maricruz acumulaba reconocimiento, premios y admiración. Parecía que el mundo estaba por fin abriéndose ante ella. Sin embargo, la fama también trajo nuevas tensiones. Su relación secreta empezó a verse amenazada por compromisos profesionales, rumores, agendas exigentes.
y sobre todo por las expectativas del público y de la prensa. Se esperaba que Maricruz representara la imagen perfecta de la actriz moderna elegante, disciplinada, radiante, pero no se le permitía amar fuera de los límites establecidos. Su pareja, igualmente talentosa pero menos famosa, empezó a sentirse desplazada e invisibilizada por un éxito que no era compartido. Maricruz intentaba equilibrar ambos mundos, pero cada paso hacia la fama la alejaba un poco más de la intimidad que tanto valoraba. Aunque el público la veía como un ícono fuerte y sofisticado, su entorno más cercano notaba señales de fragilidad emocional. Maricruz dormía. Poco trabajaba demasiado. Dudaba constantemente de sí misma. Y vivía con el temor permanente de que la prensa descubriera su relación secreta. Esa mezcla de presión mediática, miedo a la exposición y conflicto sentimental empezó a desgastarla. Su amante, consciente del deterioro emocional de Maricruz, intentó apoyar, comprender, consolar, pero también empezó a quebrarse. Amaban intensamente, pero sufrían al mismo nivel. Cada separación forzada, cada mentira inventada para proteger la relación, cada gesto contenido en público. Todo eso iba acumulándose como un peso invisible, pero devastador. A simple vista Maricruz brillaba. Era elegante, segura, admirada por millones. Pero en privado vivía en contradicción constante. Necesitaba ser auténtica, pero debía ocultarse. Necesitaba ser amada, pero no podía mostrar ese amor. Necesitaba libertad, pero estaba atrapada entre el deber y la pasión. Ese conflicto interno se intensificó con cada nuevo proyecto profesional. La industria la quería, la respetaba, la necesitaba. Pero la industria también exigía control, imagen, perfección. Y Maricruz empezó a sentir que una parte de su vida devoraba a la otra sin dejarle espacio para respirar. Aunque aún faltaban años para que la tragedia alcanzara su clímax, quienes la conocieron de cerca aseguran que los primeros indicios estaban ya presentes en esta etapa. Había días en los que Maricruz parecía invencible, llena de energía creativa, pero otros en los que un simple comentario podía derrumbarla. Sus diarios personales, muy pocos fragmentos han llegado al dominio público. Revelan una mujer profundamente sensible, intensamente enamorada, y al mismo tiempo atrapada en una vida que la exigía en exceso. No sé si la vida que deseo puede coexistir con la vida que tengo, habría escrito en una de sus notas. Una frase que resume quizá mejor que ninguna otra el conflicto que definió su existencia. Un amor que prometía eternidad, pero presagiaba ruina. La relación entre Maricruz y su amante se volvió más compleja a medida que aumentaba su fama. Había momentos de felicidad absoluta, días escondidos en una cabaña, noches enteras, hablando de sueños compartidos, pero también discusiones intensas marcadas por celos, miedo al abandono y frustraciones acumuladas. Ambas sabían que su historia no podía seguir oculta eternamente, pero tampoco podía hacerse pública sin consecuencias devastadoras para sus carreras y sus familias. Esa sensación de vivir en una cuenta regresiva, de caminar sobre un hilo que podía romperse en cualquier momento, impregnó su amor de una tensión constante. Fue aquí, en este período de gloria profesional y tormenta íntima, donde empezó a formarse el destino trágico que años después conmocionaría a México entero. Cuando Maricruz alcanzó su primer gran éxito televisivo, la fuerza de su presencia en pantalla comenzó a atraer miradas de productores, periodistas y admiradores. Ella se convirtió en una figura pública completa, elegante, enigmática, disciplinada. Sin embargo, entre los muchos aplausos había una mirada distinta, más profunda y más peligrosa, la de su amante. Su conexión, a diferencia de cualquier relación convencional, floreció en las sombras. No fue una historia presentada en revistas, ni una relación decorada con apariciones públicas. Fue un amor vivido entre camerinos silenciosos, apartamentos alquilados por horas, cartas sin firma y llamadas telefónicas que siempre terminaban antes de tiempo por miedo a ser descubiertos. Los dos sabían que lo que sentían no era aceptado por la sociedad de la época. México en los años 50 y 60 seguía siendo un país profundamente conservador. La menor insinuación de una relación fuera de los moldes tradicionales podía destruir carreras enteras. Y Maricruz estaba en la cima de su ascenso. Precisamente por eso, el amor que vivía debía mantenerse en la penumbra.
una penumbra que con el tiempo empezó a devorarles la vida. El peso del secreto, la doble vida emocional. La gran contradicción que definió a Maricruz durante estos años fue la necesidad de dividir su vida en dos partes completamente opuestas. La actriz pública fuerte, impecable e inalcanzable. La mujer privada vulnerable, apasionada, temerosa de perder aquello que amaba, más que a nada. Su amante vivía el mismo conflicto. Aunque profundamente enamorada, debía aceptar que su amor no podía expresarse ante el mundo. Debía ocultarse detrás de puertas cerradas, tomar desvíos para no ser vista, inventar excusas familiares y profesionales para justificar ausencias. Esa invisibilidad constante empezó a fracturar su autoestima. Con los años, muchas personas del entorno de Maricruz describieron a su pareja como alguien de espíritu artístico igual de sensible que ella, pero mucho más frágil emocionalmente, alguien que vivía con la sensación constante de estar perdiendo una batalla contra una fuerza imposible. La fama de Maricruz. Una frase que marcó su relación. De acuerdo con testimonios cercanos, su amante solía decirle: "El mundo te ama, pero yo no puedo amarte frente al mundo". Para Maricruz, esas palabras eran un recordatorio doloroso de que su éxito, ese mismo éxito que había perseguido desde niña, la estaba separando de la única persona que la veía más allá de los papeles de las luces y de los aplausos. Los celos que crecían como una sombra. Maricruz Olivier era una mujer admirada por su belleza, elegancia y magnetismo. Las revistas querían entrevistarla, los directores querían filmarla y los galanes más famosos deseaban aparecer con ella en público. Para la prensa era la personificación de la actriz perfecta, segura, seductora, firme. Pero ese brillo causaba tormentos en su relación secreta. Su amante, que vivía desde el anonimato, sufría cada vez que veía una foto de Maricruz en la portada de una revista junto a algún hombre famoso, o cuando leía rumores sobre supuestos romances que la prensa inventaba para vender más ejemplares. Aunque ambos sabían que la mayoría eran historias fabricadas, el dolor era real. Los celos no provenían de la desconfianza, sino del miedo. Miedo a perderla. Miedo a no ser suficiente. Miedo a convertirse en una sombra incapaz de competir con la luz del estrellato. Esa ansiedad empezó a generar discusiones silenciosas, miradas esquivas, noches separadas y disculpas que no siempre alcanzaban para aliviar la herida. El ascenso profesional de Maricruz alcanzó niveles abrumadores. Era solicitada para 3, incluso 4 proyectos simultáneos. Su agenda estaba llena de rodajes, ensayos, entrevistas, compromisos sociales y reuniones con productores. El tiempo que podía dedicar a su pareja se volvió cada vez más escaso. Había noches en las que, aún estando juntas, Maricruz apenas podía mantenerse despierta. Se quedaba dormida con el guión en la mano, mientras su amante la observaba en silencio, debatiéndose entre la ternura y la tristeza. Con frecuencia surgían conversaciones como: "No tienes tiempo para mí. Estoy haciendo lo que siempre soñé, pero no quiero alejarme de ti. No quiero ser tu descanso, Maricruz. Quiero ser parte de tu vida". Pero en un mundo donde ambos vivían bajo el peso del secreto, era difícil construir algo sólido. La relación se volvió una sucesión de encuentros apasionados y despedidas dolorosas. A medida que Maricruz se convertía en un rostro indispensable de la televisión mexicana, la prensa comenzó a obsesionarse con su vida privada. La siguieron fotógrafos, reporteros y columnistas que querían revelar cada detalle íntimo sobre la actriz. La pregunta principal siempre era la misma: ¿con quién está Maricruz Olivier? ¿Cuál es su verdadero amor? Temiendo que una foto equivocada destruyera la estabilidad profesional de ambas, Maricruz tomó decisiones dolorosas. Empezó a aparecer en público con colegas hombres para despistar a la prensa. Evitó invitar a su amante a eventos sociales o estrenos. Mantuvo conversaciones frías en lugares donde antes se permitían sonrisas. Se alejó físicamente cuando aparecían periodistas cerca. Para su pareja esta etapa fue la más humillante. Aunque entendía las razones, el hecho de tener que esconderse, y peor aún ver cómo Maricruz debía simular otros afectos en público, le causaba un sufrimiento profundo difícil de poner en palabras. A pesar de todas las dificultades, seguían profundamente enamoradas. Había momentos de absoluta conexión emocional, instantes en los que ambas parecían capaces de enfrentar al mundo entero. Los viajes cortos, las noches de conversación ininterrumpida, las cartas clandestinas,
las promesas de un futuro mejor. Todo eso alimentaba el fuego que las mantenía unidas. Pero también había días oscuros. Maricruz experimentaba una angustia constante. Su mente vivía dividida, ser fiel a su corazón o ser fiel a la imagen que la industria exigía para sostener su carrera. Ese conflicto repetido una y otra vez empezó a reflejarse en su salud emocional. Sufría insomnio, pérdida de apetito, crisis de ansiedad. En el set, sus compañeros notaban que estaba más distraída, más sensible, más propensa a lágrimas repentinas. Su amante tampoco escapó de esa tormenta. Viviendo en el anonimato sin poder compartir el peso emocional de la relación con nadie, comenzó a experimentar sentimientos de soledad profunda, autoexigencia excesiva e incluso una forma silenciosa de desesperación. Uno de los episodios más dolorosos de esta etapa ocurrió cuando la prensa mexicana publicó una nota inventada sobre un supuesto romance entre Maricruz y un famoso actor de la época. Aunque ambos sabían que la noticia era falsa, la reacción de su amante fue devastadora. Por primera vez, se distanciaron por varias semanas. Maricruz escribió varias cartas intentando explicar, calmar, prometer que no había nada real detrás de esos titulares. Pero la herida ya estaba hecha. El silencio entre ellas se volvió insoportable. Cuando finalmente se reencontraron, se abrazaron como si hubieran pasado años sin verse. Pero algo dentro de la relación había cambiado. La fragilidad emocional de ambas estaba llegando a un punto crítico. Los últimos años de esta relación estuvieron marcados por una mezcla peligrosa de amor profundo, inestabilidad emocional, miedo constante a ser descubiertas, distancia involuntaria causada por el trabajo y una sensación creciente de fatalidad inevitable. Algunas personas cercanas a Maricruz recuerdan que ella repetía una frase inquietante: "El amor más grande de mi vida también es mi mayor sufrimiento". Y quienes conocieron a su pareja dicen que ella también vivía en contradicción constante. La amo demasiado para irme, pero me está rompiendo quedarme. Era la crónica de una tragedia anunciada. Una tragedia que poco después estallaría con consecuencias irreversibles para ambas. Durante los meses previos a su fallecimiento, Maricruz mostraba señales de agotamiento físico y emocional que preocupaban a algunos miembros de su círculo íntimo. Su carácter normalmente disciplinado y firme había comenzado a fracturarse bajo un peso que solo ella sabía medir: el conflicto permanente entre su vida pública impecable y su vida privada llena de grietas. Sus compañeros de trabajo la veían llegar a los ensayos con ojeras profundas, el semblante tenso y las manos temblorosas. Aún así, en el momento en que las cámaras empezaban a grabar, recuperaba la perfección profesional que la había caracterizado toda su carrera. Era una actriz inigualable, capaz de ocultar su dolor frente a millones, mientras lo arrastraba sola en silencio. Su amante, sin embargo, conocía la verdad. En privado, Maricruz lloraba con facilidad. Dudaba de sí misma, hablaba de un futuro que ya no imaginaba con esperanza. En más de una ocasión, admitió sentirse atrapada, asfixiada por la imagen que debía mantener ante el público. Uno de los últimos comentarios que hizo a su pareja quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon: "No sé cuánto más puedo sostener esta vida que no siento como mía". Su relación estaba en un punto crítico casi irreparable, pero el amor entre ellas seguía siendo tan intenso como devastador. La convivencia se había vuelto intermitente, llena de silencios largos y discusiones breves, que terminaban en abrazos desesperados. Ambas presentían que algo estaba a punto de romperse. De acuerdo con testimonios no oficiales, relatos transmitidos por amigos cercanos, que por respeto a la familia, nunca fueron publicados con nombres propios. La noche antes de la muerte de Maricruz estuvo marcada por una fuerte discusión entre la actriz y su amante. El motivo exacto sigue siendo un enigma, pero todo indica que se trató de una conversación sobre el futuro. Uno quería una vida plenamente compartida sin ocultamientos. La otra, consciente de los riesgos, temía que la verdad saliera a la luz y destruyera sus carreras. Se dice que Maricruz lloró durante horas. Se dice también que su pareja abandonó la casa en medio de la noche, rota por la impotencia, con la sensación de que ya no sabían cómo salvar lo que había sido la historia más importante de sus vidas. Sin embargo, ambas seguían profundamente enamoradas. Ese fue el verdadero tormento: amar demasiado y no poder vivir ese amor libremente. La mañana siguiente,
El país despertó con una noticia devastadora. Maricruz Olivier había muerto súbitamente a los 49 años. La versión oficial hablaba de causas naturales relacionadas con problemas de salud, que llevaba tiempo ignorando complicaciones cardíacas, agotamiento extremo, estrés prolongado. No se mencionó nada más. La industria, la prensa y el público aceptaron esa explicación con un lamento generalizado, pero quienes la conocían íntimamente sabían que la historia era mucho más compleja. La tragedia no había sido simplemente un evento físico. Era el resultado de un desgaste emocional profundo acumulado a lo largo de años de sacrificios secretos y presiones inhumanas. Su amante fue una de las primeras personas en recibir la noticia. Según un relato confidencial, cayó al suelo al escuchar las palabras. No gritó, no habló, solo quedó inmóvil como si todo dentro de ella se hubiera apagado de golpe. Nunca se recuperaría totalmente de esa pérdida. El funeral de Maricruz Olivier fue un evento sobrio, elegante, acorde con la figura pública que siempre había representado. Actores, directores, colegas y admiradores se acercaron a despedirla dejando flores, cartas y lágrimas. Pero entre la multitud, había una persona que nadie reconoció, su amante oculta bajo un sombrero oscuro y gafas grandes de pie, a una distancia prudente, temblando, mientras apretaba contra el pecho una carta que Maricruz le había escrito años atrás. No podía acercarse más. No podía proclamar su dolor. No podía decirle al mundo, era el amor de mi vida. Ese fue el castigo final de un amor prohibido, llorar a la persona que más amaste sin poder pronunciar su nombre. Después de la muerte de Maricruz, su amante cayó en un estado de profunda depresión. Pasaba días sin hablar con nadie, encerrada entre recuerdos que la perseguían como fantasmas. El apartamento donde habían vivido sus momentos más felices se convirtió en un santuario doloroso, la mesa donde cenaban juntas, la ventana donde Maricruz leía sus guiones, la cama donde soñaban con un futuro imposible. Todo permanecía intacto, como si Maricruz fuera a volver en cualquier momento. Amigos cercanos intentaron ayudarla, pero ella ya estaba hundida en un dolor demasiado grande, demasiado oscuro. La culpa la consumía, culpa por la discusión de la noche anterior, culpa por no haber entendido mejor los miedos de Maricruz, culpa por no haber estado a su lado en el último momento. Cada fotografía, cada carta, cada fragancia en el aire, era una herida abierta. Algunos testimonios sugieren que escribió un diario donde repetía una frase perturbadora. Si ella se fue, una parte de mí también murió. Con el paso del tiempo, su salud emocional se deterioró aún más. Muchos creen que nunca volvió a amar, nunca volvió a confiar, nunca volvió a encontrar un propósito. Vivía respirando pero no viviendo. Aunque la historia oficial habla de causas naturales, existen versiones que han circulado durante décadas en la industria artística mexicana. Ninguna se ha confirmado, pero todas coinciden en una premisa: Maricruz murió cargando un peso emocional insoportable. Algunos rumores apuntan a un colapso físico provocado por el estrés extremo, un fallo cardíaco acelerado por ansiedad crónica, una complicación de salud que ella ignoró durante demasiado tiempo, o incluso un accidente doméstico relacionado con su estado emocional. Lo cierto es que Maricruz vivía desde hacía años con un nivel de presión que habría quebrado a cualquiera. Y la noche anterior, marcada por discusiones, lágrimas y miedo, solo agravó una fragilidad que ya era alarmante. Su amante, durante toda su vida posterior, evitó hablar del tema. Nunca desmintió ni confirmó ninguna versión. Guardó el secreto como un acto final de amor y lealtad. A pesar de la tragedia, la historia de Maricruz Olivier y su amante no desapareció. Se mantuvo viva en sus obras, en sus gestos, en los testimonios de quienes estuvieron cerca, y en ese aire de misterio que siempre envolvió su muerte. Lo que vivieron fue un amor grande, profundo, sincero, pero obligado a existir en la oscuridad. Quizá ese sea el verdadero corazón de esta tragedia. Dos mujeres destinadas a amarse intensamente, pero condenadas a hacerlo a escondidas, hasta que la vida implacable las separó para siempre. La vida y la muerte de Maricruz Olivier, así como el destino desgarrador de su gran amor, siguen siendo uno de los relatos más conmovedores y silenciosos de la historia artística mexicana. Más allá del brillo, más allá de los aplausos, más allá de las cámaras, existió una mujer profundamente humana, sensible,
apasionada, frágil, atrapada entre la obligación de ser un símbolo público y el deseo íntimo de amar libremente. Su tragedia no fue solo la muerte inesperada, sino el peso de un amor que el mundo nunca le permitió vivir a plena luz del día. Su compañera, marcada para siempre por la pérdida, se convirtió en el testimonio viviente de que los grandes amores no siempre tienen finales felices, pero sí dejan una huella eterna. Hoy, al recordar su historia, honramos no solo a la actriz, sino también a la mujer que luchó contra sus propios miedos, contra los límites de su época y contra el silencio que finalmente la devoró. Su legado permanece, no solo en la pantalla, sino en el corazón de todos quienes escuchan su historia con empatía, respeto y admiración. Si esta historia te ha emocionado, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre el precio oculto de la fama y los amores prohibidos, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos profundos, humanos y reveladores sobre las figuras que marcaron nuestra cultura y que detrás del escenario vivieron historias que merecen ser contadas. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en cada nuevo capítulo de este viaje por las vidas ocultas de las celebridades. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido honesto, emotivo y lleno de significado.